Bueno, hoy haré un corto tutorial sobre el método de la gran M. Ahí pueden ver los integrantes. Primero nombraré los ítems principales a los que le vamos a dar prioridad al momento de explicar cómo funciona el método, y luego al final un ejercicio. Aquí están: introducción, definir variable que entra, que sale, iteración de Gauss-Jordan, la prueba de optimidad. Listo, ahí están todos. Primero, para la introducción, mientras que con algunos problemas lineales que solamente tienen restricciones menor o igual, se pueden resolver utilizando solamente variables de holgura, como en el método simplex, el básico. Para aquellos programas lineales que involucren restricciones de tipo mayor, igual o igual, es necesario utilizar variables artificiales. Las variables de holgura en realidad tienen un valor físico, tienen un valor físico real que corresponde a las disponibilidades o requerimientos no usados en las restricciones, pero que las variables artificiales no tenían ninguna representación física y que solamente son usadas como un comodín matemático para ayudar en la solución del problema. Pues bien, cuando tenemos una variable artificial, al tener restricciones de mayor igual o igual, debemos usar uno de los dos variantes del método simplex, que puede ser el método de la gran M o el método de las dos fases. En este caso es el método de la gran M. Bueno, primero, ¿por qué se le llama método de la gran M? Porque se utiliza una variable M que la definimos como una letra muy grande pero finito, para usarlo como coeficiente de las variables artificiales en la función objetivo, y con sentido contrario a la misma para penalizar de manera muy grande la existencia de las mismas en la solución. Si el objetivo es minimizar las variables artificiales, entrarán con M positivo, y si es maximizar las variables artificiales, se usarán como M negativo. Para continuar, primero empezamos con la conversión de un modelo estándar de un ejercicio. Por ejemplo, tenemos este ejemplo. Supongamos que una de nuestras restricciones, en este caso, es de este tipo: 3x sub 1 más x sub 2 más 2x sub 3 menor o igual que 10. ¿Qué toca hacer? Agregarle una variable de holgura, y de esta manera nos queda no como una inecuación, sino como una ecuación al quedarnos con un igual. Bueno, aquí podemos ver otros dos ejemplos más. Está un ejemplo en el caso de que sea la variable de tipo igual, en el que solamente se le donaría una variable de tipo artificial para dejarlo como una igualdad. Luego viene la inecuación en el caso en el que sea mayor o igual la restricción. En este caso se le agrega una artificial sumando y una de holgura restando. Recordemos que las variables de holgura y las variables artificiales hay que reflejarlas también en nuestra función objetivo. Las variables de holgura quedan con un coeficiente de 0 en la función objetivo, y las variables artificiales con un coeficiente m positivo si está minimizando y negativo si es maximizando. Aquí podemos ver la tabla, pues en muchos lugares de internet y en muchos libros se consiguen de muchas maneras la organización de la tabla. Pues nosotros lo hacemos de esta manera, poniendo a manera de columna primero unos identificadores aquí en esta parte, luego aquí en la siguiente las columnas con los coeficientes de las respectivas restricciones. Tenemos que tener en cuenta que las variables de holgura como las variables artificiales se reflejan en la función objetivo, tomando un valor o un coeficiente. En el caso de las de holgura tienen un coeficiente de 0 en la función objetivo, y las variables de tipo artificiales pasan con un coeficiente m, positivo si es minimizando y negativo si es maximizando. Hay muchas maneras de organizar la tabla. En este caso nosotros lo organizamos de la siguiente manera. Primero, aquí va la función objetivo. Aquí se aclara que es minimizando. Luego viene la restricción número 1, restricción número 2, la restricción número 3 y la restricción número 4. En este caso, x1, x2 y x3, que son nuestras variables de decisión, vendrían aquí. Aquí solamente se pondrían los coeficientes respectivos de cada valor que ya está dado en la columna. Luego sigue la variable de holgura 1, la variable de holgura 2, la artificial número 1, la de holgura número 3 y la artificial número 2. Aquí RHS, esto en inglés significa right hand side, lo que quiere decir como número
o número a mano derecha quiere decir como el resultado, ese número entero que siempre encontramos de un lado de la inecuación de la restricción. Bueno, aquí vamos a definir la variable que entra. Recordemos que tenemos un grupo de variables que son las variables base y las variables no básicas, o las básicas y no básicas. En nuestro caso, las variables básicas vendrían siendo las que se usan en cada iteración para dar solución, esas son las básicas, y las no básicas son las que se toman con un valor de 0. Aquí vemos ya que hay una tablita, las no básicas siempre son las que vienen en nuestra función objetivo, nuestros valores de decisión. Bueno, es importante destacar esta parte de la prioridad de las variables, porque en el caso de la gran M tenemos un montón de variables artificiales de holgura, que vendríamos teniendo más variables que ecuaciones, entonces no tendríamos cómo resolverlo si utilizamos todas las ecuaciones al tiempo, debido a que algunas variables tienen coeficiente 0, o algunas variables pues se puede, digamos que, darle un valor de 0 por un momento. Entonces ahí habría que tener en cuenta cuáles se va a tomar y cuáles se va a dejar por fuera. Por ejemplo, si hay una variable de decisión y una de holgura, se toma la de holgura. Si hay una variable de decisión de holgura y artificial, se toma la variable artificial. Y si hay variable de decisión y artificial, se toma la variable artificial. O sea, siempre va a haber prioridad por la artificial. En el caso de no haber artificial, pasa a una de holgura. Y si no hay una de holgura, pues ahí se toma ya una variable de decisión. Bueno, para continuar, aquí se ve la primera tabla completa con todos los valores. Aquí se ven que se adicionaron varias cosas. Por ejemplo, aquí está la lista, la base, está la columna coeficiente y está una columna teta, una fila z y una fila cj, zj. Y ahora vamos a explicar de dónde salen esas nuevas columnas y filas. Para continuar aquí, primero, en la columna coeficiente, en esta parte de aquí, a la parte izquierda de la tabla, esta no hay necesidad de hacer ningún cálculo, simplemente se mira si en esa fila hay algún, o sea, si en esa fila hay alguna m con un coeficiente superior a 0. 0, 0, no hay ninguno, por lo tanto se toma valor a 0. Luego viene m, aquí se supone que hay 1, entonces seguimos, mire, aquí encontramos el primero, m, y aquí 0, porque del caso en el que aquí hubiera otro sería 2m. Luego 0 significa que no hay ningún valor de m superior a 0, ningún coeficiente. Y luego aquí viene otra m. Aquí al final vemos que esta m tiene un valor de 1. Bueno, ahora vamos a ver de dónde sale esta fila z. ¿Qué se hace en la fila z? La fila z es el resultado de la suma del producto, o sea, de la multiplicación de la columna coeficiente, con la columna de cada restricción. Perdón, con la columna de los coeficientes de cada restricción. En este caso vendría siendo 0 por 3, m por 1, 0 por 2 y m por 1. Nos da 2m. Luego, aquí en la siguiente, x2 vendría siendo 0 por 1, m por menos 2, 0 por 3, m por 1 nos da menos m. Y lo mismo hacemos con la columna x3 y así de ahí en adelante con todas las 5 columnas. Bueno, ahora vamos con la fila cj menos zj. ¿Qué se hace aquí? Este es el resultado de restar el coeficiente de nuestra función objetivo que está aquí arriba en negro, con fondo negro, de restar de restarle a esto el valor que tenemos en z respectivamente por cada columna. En este caso vendría siendo 2 menos 2m, 1 menos m, 3 menos 5m y así sucesivamente con todos. Y aquí tendríamos los siguientes resultados. En estos momentos nos hacemos la siguiente pregunta: ¿cuál variable entra a la base hace que la función objetivo disminuya? Porque estamos en este caso minimizando en este ejercicio. Ok, pues en otras palabras, ¿cuál es el valor más negativo de la fila
CJ menos ZJ. Recordemos que M representa un número finito muy grande. Rápidamente, pues bueno, nos daremos cuenta que corresponde a 3 menos 5M, puesto que de todas es la que tiene el valor negativo de M con mayor tamaño. Si no lo ven tan rápido, pues hagan lo siguiente: reemplacen el valor de M por un valor grande positivo en toda la fila, digamos por 1.000.000 o por 100.000, un valor grande. Notará de inmediato que el valor más negativo está en la columna respectiva de la variable x3, aquí en esta parte. Por lo tanto, esta variable debe entrar a reemplazar a otra variable en la base. Ahora necesitamos saber a cuál variable esta va a entrar a reemplazar. Bueno, ahora para definir la variable que sale, bueno, ya que sabemos cuál es la variable que entra, podemos definir cuál es la variable que sale. Empezamos, hacemos un cociente, o sea, una división entre la disponibilidad, que es nuestra columna RHS, y la columna de la variable que entra. En nuestro caso, la acabamos de decir que es la variable que está en la columna de x3. Este cociente lo vamos a llamar teta. En algunos libros es conocido como ratio. Bueno, aquí pasamos otra vez a la primera tabla, donde se muestra ya el valor detallado. En este caso viene siendo el RHS dividido entre el cociente de la columna que ya identificamos como nuestra columna pivote, que es la columna x3. En este caso vendría siendo 10 entre 2 es igual a 5, 6 entre 3 es igual a 2. Y en este caso, en el que el 9 está dividido entre un número negativo, en este caso menos 1, pues no lo vamos a tener en cuenta para salir, por lo que lo rotulamos como simplemente como M. Luego aquí abajo, si se calcula normalmente, 7 entre 2, 3.5. Y ya aquí, ya que calculamos los valores para la columna teta, pues ahora debemos determinar cuál es el que va a salir. En este caso tenemos que identificar la variable que más nos restringe. Por lo tanto, en el que el valor, o sea, la variable que en la columna teta es menor, pero que sea positivo, es de 2, correspondiendo a la variable A1. Por lo tanto, sale la variable A1 y entra la variable X3. Bueno, aquí para ya empezar a hacer las iteraciones, ya que tenemos nuestro valor que entra y nuestro valor que sale, debemos identificar nuestro valor pivote o nuestro cociente pivote. ¿Qué hacemos? Ya tenemos nuestra columna que entra, es X3, y nuestra fila que sale, que es A1, toda esta, donde se intersecta la columna X3 con la fila A1, ahí encontramos un valor de 3. Este va a ser nuestro cociente o nuestro valor pivote. Bueno, luego de que ya se ha encontrado qué variable sale de la base y cuál entra, ya tenemos nuestra celda pivote o nuestro valor pivote. Es necesario realizar una eliminación gaussiana, para lo cual procederemos a convertir la celda pivote en 1, dividiendo toda la fila entre ella misma, y 2, convertir todas las celdas por encima y por debajo de la celda pivote en 0. Luego, para llenar nuestro siguiente formato de tabla simplex, lo que debemos hacer es pasar nuestra fila pivote, la vamos a dividir entre el valor pivote, en el que tenemos que ya lo habíamos identificado y es un valor de 3, para convertir así la fila pivote en 1. O sea, nos quedaría 1 entre 3, menos 2 entre 3, 3 entre 3 y así sucesivamente con todos los valores de esa columna. Bueno, en cuanto a la prueba de optimidad, esta vendría siendo como que la prueba que determina si el algoritmo debe continuar o debe frenarse, debido a que en estos momentos sabemos si debe entrar, si hay una variable que al entrar mejora nuestra solución. Ello lo vemos en la fila CJ menos ZJ. Si al calcular esta fila aún hay valores negativos y estamos minimizando, entonces es posible mejorar aún más la solución. Lo mismo para el caso de la maximización. Si hay valores positivos en dicha fila, estamos maximizando, pero aún no hemos llegado al resultado óptimo. Bueno, aquí tenemos las tablas con la segunda iteración y con la tercera iteración, que es nuestra iteración final, debido a que ya aquí nos damos cuenta de que no hay ningún valor negativo. En la última fila, CJ menos ZJ.
Por lo tanto, nuestro resultado óptimo vendría siendo el siguiente, cuando z vale 9.8 debido a que x sub 1 vale 0, porque no está en la base, x2 es igual a 1.3 y x3 es igual a 2.8. Gracias.